En lo más profundo de tu biología no hay caos. Hay un código, y una de las secuencias más poderosas de ese código es la clave genética 34, la que lleva la fuerza bruta de la supervivencia, y al mismo tiempo esconde el CD34, una majestuosidad tan silenciosa como inquebrantable. Esta clave no habla de dominar al mundo, sino de reconocer cuándo estás forzando la vida, y cuándo, por el contrario, te dejas sostener por una fortaleza que no necesita gritar. Hoy exploramos su sombra, su don y su Siddhi, los tres rostros de una misma energía que puede arrasar o elevar. Si este contenido resuena contigo, no olvides dejar tu like, escribir un comentario con tu experiencia o una palabra que te venga a la mente, y suscríbete para seguir descifrando juntos el lenguaje oculto de tu ADN. Comenzamos. La sombra de la clave genética 34. Fuerza, la pesadilla del intentar. La sombra 34 se refiere a la noción individual del poder humano. Representa una antigua parte de nuestra matriz genética que se basaba principalmente en la supervivencia individual de los más fuertes de la especie. Esta fuente de poder primal tiene raíces hondas en nuestro pasado genético, pues comenzó cuando brotaron las primeras plantas sobre la Tierra. Se hizo también muy patente durante la fase reptiliana de la evolución planetaria. El reino de los dinosaurios, durante la era mesozoica, es un arquetipo de poder subyacente a esta clave genética. En la evolución humana, el poder volcado en la supervivencia literalmente forzó las espaldas de nuestros más tempranos ancestros homínidos a enderezarse progresivamente. Es la fuerza que nos hace diferentes a otros mamíferos, porque en el momento en que nos pusimos en pie, nuestro cerebro comenzó a evolucionar de modo distinto. A pesar de nuestra inteligencia floreciente, la sombra 34 todavía permanece en nosotros cuando sentimos la urgencia de usar la fuerza para hacer que suceda cualquier cosa en la vida, y puede ser altamente destructiva cuando está influida por bajas frecuencias vibratorias. La sombra 34 porta una cualidad primigenia en relación con ese aspecto. Ni siquiera es animal, es todavía más primitiva. Se trata de una fuerza evolutiva cuya primera directriz es la supervivencia y cuya única prerrogativa es mantener la vida dentro de un organismo en concreto. Ni siquiera podemos llamar a esto egoísmo, ya que implicaría la conciencia de que el otro existe. Esta sombra crea un tipo de autoabsorción intensa que, aplicada a los humanos modernos, les conduce a expresar la fuerza bruta sin autoconciencia. La sombra 34, por lo tanto, nos introduce en una ley básica. En las bajas frecuencias, todos los seres humanos son destructivos para lo colectivo, porque la naturaleza de la sociedad moderna, es decir, su ADN, se destruye inevitablemente a sí misma cuando se comporta de acuerdo con estas reglas arcaicas. Quizás puedas notar cómo la inteligencia antigua de esta sombra 34 fue, en su momento, muy necesaria para que los humanos pudieran sobrevivir y evolucionar más allá de otras formas de vida, especialmente de otros mamíferos. Gracias al ensayo y error, la fuerza interna de esta clave genética enseñó a nuestros cuerpos la manera de burlar a otras especies. Aún en el mundo actual, esta feroz competición por el poder es, en realidad, la mayor amenaza para nuestra supervivencia colectiva. Y no solo la nuestra, sino la de todo el planeta. El par programado de la sombra 34 es la sombra 20, la superficialidad, cuya naturaleza represiva consiste en estar ausente, lo que denota la absoluta falta de eso que llamamos humanidad. Cuando la sombra 34 actúa, no comprende lo que está haciendo, simplemente actúa, sin pensar ni poner atención. La toma de conciencia individual puede llegar muy al final, cuando la acción ha terminado, pero durante la acción, lo único que está en marcha es la pura absorción mecanizada. En términos accesibles a los seres humanos modernos y a sus comportamientos, la sombra 34 se puede comprender mejor gracias a la noción de intentar. Intentar implica forzar algo en un cierto sentido, algo que no iría en tal dirección por su propia cadencia natural,
Cada vez que una persona se encuentra en el espacio de intentar hacer que algo ocurra contracorriente, está bajo la influencia de la frecuencia de la sombra. Ese tipo de personas parecen incapaces de dejar de moverse en la dirección que se hayan fijado, y cualquier intento de ayuda o guía desde el exterior cae en saco roto. Como aspecto del codón del anillo del destino, la sombra 34 enlaza químicamente con la sombra 43, la sordera. Bajo la influencia de esta sombra, te pierdes por completo en el impulso que te está atravesando, aun cuando sea molesto para ti y para otros. Cuando opera a baja frecuencia, el arquetipo 34 se cierra a cualquier forma de influencia exterior. Consecuentemente, puedes ver cómo esta energía origina los más horrendos actos infrahumanos en su polaridad extrema. Si posees esta clave genética 34 como un aspecto destacado de tu perfil hologenético, tenderás a confrontarte con esta sombra en las respuestas de los demás. Esta sombra tiende a enfurecer a otros, que no pueden comprender cómo puedes estar tan ciego a la influencia externa. A los demás les suele parecer que te estás comportando como un loco o de manera inhumana, lo que suele terminar en algún tipo de desafío o queja por parte de la otra persona. Si no puedes mantener tu frecuencia a un cierto nivel, estas interferencias pueden crear situaciones indeseables en tu vida. Si estás intentando o forzando algo, encontrarás siempre resistencia externa. La clave genética 34 es inconsciente de sí misma incluso en los más altos niveles de frecuencia, así que no hay manera de que te cambies a ti mismo. Se trata solo de que hagas lo correcto en cada momento. En un niño, la clave genética 34 activa actúa con total pureza, ya que se manifiesta como una cantidad de actividad sin fin, sin ninguna conciencia de los límites o de la existencia de otros allá afuera. Obviamente, los niños necesitan aprender la importancia de los límites, pero su propia sombra 34, que está a menudo impresa de forma inconsciente en su carácter, se expresa. Los niños con la clave genética 34 en su perfil hologenético necesitan una enorme cantidad de espacio y de libertad, así como límites correctos, pero encontrarán sus propios confines mientras avanzan. Este tipo de niños no se pueden comparar con los niños normales y necesitan que se les permita desarrollarse naturalmente. Portan consigo la capacidad de aprender a distinguir entre fuerza y fortaleza, lo que descubrirán por sí mismos sin demasiada ayuda o condicionamiento exterior. Como veremos en las altas frecuencias, hay enormes beneficios y dones escondidos en esta clave genética. No importa quién seas o si esta clave genética está o no en tu perfil hologenético, ya que cada ser humano tiene la capacidad de dejarse tocar por este aspecto de su ADN y descubrir la inagotable reserva de fortaleza interior que posee. En lo que respecta a los aspectos psicológicos de esta clave genética, la fortaleza se encuentra alojada en el plexo sacro. Emerge desde el área que está por debajo y alrededor del ombligo. Esta área del cuerpo se ha reconocido desde siempre como un centro de gran poder en los seres humanos, y su verdadera autoridad reside en que no hay ninguna conciencia localizada allí. Sin embargo, entre el plexo sacro y el plexo solar se extiende un enorme y complejo sistema neural. A pesar de nuestra tendencia moderna a enfatizar la primacía del cerebro como nuestro mayor centro de inteligencia, el verdadero nexo de la inteligencia, de hecho, está radicado en el abdomen. La sombra 34 deja de lado esta inteligencia centrada en el abdomen y tiende a guiarnos hacia los bucles mentales inconscientes que se dan a nivel cerebral. La fuerza siempre se basa en la mente, mientras que el poder viene del vientre. El poder es natural, enraizado y conectado universalmente con la vida, fluye tal y como es desde el gran centro umbilical de tu ser. La conciencia abdominal está más allá del autoconocimiento, porque está más allá del ser. Como tal, puede decirse que es la pura conciencia. La fuerza es la consecuencia de haberte olvidado de tu verdadero centro de conciencia pura. Cuando la sombra 34 actúa de forma represiva, se manifiesta como modestia. En aquellos en quienes está presente esta naturaleza represiva,
La sombra 34 oculta la conciencia de su propio poder porque tiene miedo de sí misma. Se trata de personas que se humillan y aceptan que otros se conviertan en autoridades sobre ellas. La modestia, en este caso, consiste en permitir que los demás te pisen. Este tipo de individuo se convierte en esclavo de los principios ajenos o de las normas impuestas por la sociedad en general. Todo el magnífico potencial individual que conlleva este arquetipo queda reprimido, lo que a menudo indica que, durante la infancia, hubo heridas o dificultades que bloquearon su expresión natural. Como resultado, toda la energía de estas personas se desvía hacia una especie de modo de reserva que las conduce al agotamiento, la falta de vitalidad y una sensación crónica de debilidad, muy lejos de la expresión del don 34, que es precisamente energía incansable y fortaleza auténtica. Llegará un momento en que estas personas tendrán que liberarse de las situaciones, relaciones o estructuras que las subyugan. Y en cuanto lo hagan, su energía verdadera regresará a ellas, de forma natural, espontánea y sin esfuerzo. Naturaleza reactiva, presunción. La cara reactiva y enojosa de la sombra 34 se manifiesta como presunción o autoritarismo. Son personas que utilizan la fuerza para intimidar a quienes las rodean. Sus mayores dificultades suelen estar en la comunicación y en un comportamiento inadecuado, dado que, por lo general, son profundamente inconscientes de que están actuando de forma intimidatoria, se enfurecen cuando alguien las desafía. Este tipo de individuo continúa comportándose como un bárbaro incluso después de haber sido advertido o confrontado, lo que suele terminar mal para él o ella. Aunque a menudo se les estigmatiza como los bárbaros de la película, en el fondo son algunas de las personas más incomprendidas del mundo. Han llegado a ser lo que son por un condicionamiento que les obliga a actuar así, y no pueden tomar conciencia de ello mientras permanezcan atrapados en esa frecuencia. Lo que realmente necesitan es encontrar una actividad en la que canalizar su energía de forma sana, en lugar de volcar su ira en un constante agravio hacia los demás. En ese espacio de expresión consciente, la presunción puede transformarse y dar paso al don 34, la verdadera fortaleza. El don de la clave genética 34, fortaleza, los olímpicos. Cuando la sombra 34 da paso al don 34, emerge un arquetipo verdaderamente hermoso, la fortaleza humana. Lo fascinante de la conexión entre la sombra y el don es la línea tan fina que separa estos dos niveles de activación, a pesar de que comparten el mismo código energético esencial. La diferencia entre la sombra de la fuerza y el don de la fortaleza es, al mismo tiempo, minúscula y enorme. El don 34 emplea la misma tremenda vitalidad primigenia, pero, a diferencia de la sombra, lo hace en el momento adecuado y en la actividad correcta. El resultado es una manifestación creativa, alineada con la fuerza de la vida, que siempre llama la atención y conduce a que otros la celebren. La fortaleza individual es algo natural para todos los seres humanos. Aquí no hablamos de fuerza física, aunque quienes portan este don a menudo también la poseen, sino de la capacidad para actuar en armonía con las fuerzas naturales. Esa es la verdadera definición de fortaleza. Aplicada a una actividad física, que es el ámbito del don 34, la fortaleza no contiene ningún rastro de esfuerzo forzado. Simplemente fluye desde ti sin resistencia y te fundes con la acción. Sin esfuerzo no significa ausencia de acción. Puede haber intensidad, incluso exigencia, pero no hay lucha interna. Esta fluidez eficiente es uno de los hitos más importantes del don 34. Hay otro aspecto clave de este don. Sabemos que la clave genética 34 tiene raíces ancestrales en los primeros ciclos de vida en el planeta, y su conexión más arcaica se vincula con el reino vegetal. Las plantas dependen de insectos, aves y abejas para reproducirse. Para atraerlos, las flores se despliegan en 1000 formas, colores y aromas. El don 34, en los seres humanos, comparte esa necesidad primigenia de mostrarse, no desde el ego, sino desde la conciencia en sí misma. En frecuencias bajas,
Esta tendencia busca llamar la atención de forma compulsiva, pero en frecuencias elevadas se convierte en una llamada positiva, una presencia que irradia sin pretensión. De este don han surgido todos los ejemplos más puros de fortaleza humana. El don 34 pertenece a los héroes y las heroínas. Es uno de los arquetipos humanos más antiguos y poderosos. El verdadero heroísmo se manifiesta sin autoconciencia. Es un acto totalmente individual, espontáneo, casi accidental. Por eso, cada ser humano siente en lo más profundo una resonancia con los héroes míticos o contemporáneos. Irónicamente, la verdadera fortaleza es profundamente inconsciente de sí misma. La mayoría de quienes han realizado actos heroicos describen la experiencia como algo que simplemente ocurrió, sin intención ni elección consciente. A diferencia del CD21, el valor, que sí implica una decisión consciente, el don 34 actúa desde una inteligencia corporal que no necesita razonar. Es común que estos héroes se sientan incómodos con los elogios, porque perciben que no eligieron actuar. Pero los demás sí ven la grandeza y los elevan a pedestales. Al tratarse de un arquetipo de naturaleza física, el don 34 tiene una intensa conexión con actividades que implican movimiento consciente, danza, atletismo, artes marciales. Pero no se manifiesta en deportes de equipo, sino en expresiones individuales donde hasta los gestos más simples poseen una cualidad hipnótica que provoca admiración. Son nuestros olímpicos, nuestros atletas legendarios, aquellos cuyo mero porte irradia una presencia fuera de lo común. Dominar el movimiento humano ocurre cuando la mente se retira y queda solo la seguridad enérgica en uno mismo, el par programado del don 20. El don 34 puede manifestarse en millones de ámbitos del emprendimiento humano, en los negocios, en la guerra, en el liderazgo, en el arte, en cualquier lugar donde un individuo se eleve por encima de lo común, convirtiéndose en icono, referente o faro. Hay un poder primal en su interior que no puede pasar desapercibido, especialmente en un mundo dominado por bajas frecuencias, donde la verdadera fortaleza brilla con una intensidad casi incómoda. Finalmente, la clave genética 34 forma, junto con la clave genética 43, el llamado anillo del destino, una configuración genética poco común que ejerce una influencia profunda en nuestro destino manifiesto. Cuando hablamos de destino, solemos imaginar una fuerza externa e inalcanzable, pero el secreto del destino tiene que ver con la frecuencia. En este codón se encuentran las fuerzas de la evolución y la involución, y en esa intersección reside un gran misterio. ¿Cambia tu destino porque elevas la frecuencia de tu ADN? ¿O es una fuerza superior la que te permite elevar esa frecuencia? La primera pregunta refleja la perspectiva evolutiva, la segunda, la involutiva. La paradoja solo se resuelve con otra paradoja. Ambas son ciertas y mutuamente dependientes. Los héroes y las heroínas están hechos de tierra y de cielo. El CD de la clave genética 34, majestuosidad, donde la epifanía se encuentra con la majestuosidad. Como se ha descrito más arriba, la clave genética 34 posee un atributo inusual que se mantiene inalterable en todos los niveles de frecuencia. Es inconsciente. La fuerza de la sombra 34 es inconsciente de sí misma y por eso conduce a la destrucción. La fortaleza del don 34 es inconsciente de sí misma y conduce a la admiración. Y en este supremo punto del camino florece el CD 34, la majestuosidad. Se trata de la majestuosidad de la forma humana en movimiento, donde la propia forma es pura conciencia, porque no puede ser consciente de nada. Aquí se revela la verdadera belleza de la conciencia hecha carne. La majestuosidad no es un estado del ser, es la pura realidad de toda la naturaleza en movimiento. A nivel psíquico, todo lo que está vivo despliega majestuosidad. Incluso las luchas de las bajas frecuencias se revelan como majestuosidad en sus propios caminos distorsionados. Pero el CD34 se refiere, en esencia, a la humanidad más que a cualquier otro aspecto del ADN humano. Este es el CD del mono desnudo, de Adán y Eva,
de la divina energía que se mueve constantemente por la forma humana. A través del Siddhi 34 nos llega la imagen del hombre percibido como un dios. Esta noción se ha inmortalizado en nuestros mitos, en los cuales los dioses aparecen en la tierra encarnados en formas físicas, y también en los intentos históricos de transmitir la autoridad divina a ciertos elegidos. La gran paradoja es que si los dioses hubieran adoptado forma humana, no podrían haber sabido que eran dioses. Este es el verdadero significado del Siddhi 34. La divina esencia de la creación solo se desliza con libertad por el cuerpo cuando la identidad ha cesado de existir. Ese tipo de personas se mueven de un modo que resulta visualmente fascinante. De este Siddhi han surgido prácticas físicas que apuntan hacia conciencias más elevadas, por ejemplo, los mudras y asanas del yoga o los movimientos del tai chi son expresiones espontáneas de la divinidad personificadas en la forma de una persona en la que se despertó el Siddhi 34. Estos movimientos sagrados, gestos y danzas contienen los códigos de las más altas frecuencias. Sin embargo, tales prácticas pueden convertirse en hermosísimas trampas que te mantengan en la creencia de que los niveles elevados de conciencia se pueden alcanzar por ese camino, pero ese camino no existe. Un nivel de conciencia más elevado no es nada más que un salto repentino y sencillo. Las prácticas de movimientos sagrados pueden ser un modo de acceso para que los humanos experimenten destellos de estados elevados, pero no conducen al salto definitivo. El problema es que, en su versión original, sí eran expresiones espontáneas de conciencias superiores, pero cuando se copian ya no son espontáneos, incluso cuando te lleven a sentir esos destellos. Esto no quiere decir que la práctica de movimientos sagrados sea inútil. Para muchos, es un estadio natural en el camino hacia la trascendencia, y por ello es adecuado recordar siempre su procedencia original. También de este Siddhi 34 surgen los niveles superiores de las artes marciales y el concepto de que la fortaleza se origina en el vacío. La elevada práctica del Qigong, por ejemplo, se conoce como la fuerza vacía. En el practicante se ha disuelto cualquier rastro de identidad y se ha convertido en un conducto para la propia inteligencia de la vida. A partir de ahí podemos comprender también el concepto de no-mente al que se refieren las más celebradas artes del budismo zen. Cuando este Siddhi se despierta en una persona, no lo comunica con palabras, sino a través de sus movimientos y acciones. Muchas de estas personas fueron los creadores de tecnologías sagradas, la caligrafía, la música, la danza y las artes en general. Una obra de arte realizada por un ser con el Siddhi 34 activo será siempre reconocida como un trabajo de genialidad y originalidad incomparables. No obstante, para los artistas con este Siddhi activo, el arte es el puro hacer, mientras que el resultado carece de significado para ellos. Esta verdad se representa simbólica y bellamente en el arte tibetano en arena, cuando se dejan al aire libre mandalas increíblemente intrincados que han llevado meses crear y que, en pocas horas, se pierden para siempre en brazos del viento. El Siddhi 34 contiene otro gran secreto relacionado con el despertar. A través de la conexión genética con su par programado, el Siddhi 20, la presencia, el Siddhi 34 requiere que cada individuo trascienda el miedo genético a la supervivencia y que traiga su presencia totalmente a cada momento. El reto para el individuo consiste en dejar ir su individualidad, que siente como su propia esencia. En efecto, tu supervivencia parece amenazada por la disolución en el océano de la presencia. Lo cierto es que esta es la cuestión. No puedes sobrevivir a un salto sídhico. La rendición final requerida para morir en la frecuencia sídhica no es otra que la rendición de tu cuerpo físico a la vibración de ese movimiento. Una vez que hayas entrado en la frecuencia sídhica, todos los miedos serán extirpados de tu sistema, y el despertar puro de tu inteligencia física y corporal se revelará. Algo así como si todo el universo se trasladara a tu cuerpo. El Siddhi 34 demuestra uno de los atributos clave de la vida misma: la eficiencia.
En el anillo del destino, la epifanía de los planos superiores encuentra e infunde la majestuosidad del cuerpo en los planos inferiores. El resultado es la fusión pura que acontece cuando el espíritu entra en la materia y la imbuye con su divinidad. Cuando no interferimos en la vida se vuelve realmente fluida y eficiente. Cuanto más tratas de forzarla para que vaya hacia donde te gustaría que fuera, en oposición a donde a ella le gustaría ir, te vuelves menos eficiente y utilizas más energía. La analogía más empleada para explicar este aspecto del CD34 es la comparación de la fuerza de la vida con el agua.